El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente. Dado el cuerpo prismático de la figura, que ahora veremos, y la proyección horizontal de un segmento VM, se pide representar el conjunto formado por el cuerpo y por el cono recto de revolución de 45 grados de ángulo cónico, sabiendo que su vértice es V y que es tangente a la cara inclinada ABCD, sabiendo que VM, dato que nos daban al principio, es la generatriz de tangente. Estudiar la visibilidad. Como siempre, tenemos que leer varias veces el enunciado para saber los datos que nos dan y lo que nos piden. Si viéramos ahora el ejercicio, el dato, el cuerpo prismático, que vamos a centrar en la ventana del dibujo, pues tenemos ese prisma definido por una cara inclinada, como es la ABCD, y que vemos que tiene caras verticales como las que os estoy señalando ahí. Esas caras verticales son verticales y la única cara inclinada es la ABCD. Y nos dan una recta en ese plano que es una recta VM, que es la generatriz de tangencia del cono que tenemos que dibujar. Con lo cual sabemos el valor de la longitud de la generatriz VM. La proyección vertical y la proyección horizontal, que es un segmento inclinado, no lo sabemos todavía, pero podríamos averiguarlo haciendo que ese segmento quede frontal. Pero bien, debemos conocer un concepto importante del cono de revolución, que generatrices opuestas como la VA y la VB están contenidas en un plano que pasa por el eje del cono de revolución. VO es la altura del cono de revolución y esas dos generatrices están en un plano que vemos ahí ahora mismo proyectante. Esas dos generatrices definen ahí el ángulo cónico en verdadera magnitud. En muchos de los ejercicios lo que tenemos que hacer es situar esas generatrices para que queden frontalmente. Cuando queden frontalmente esas dos generatrices, aproximadamente como estamos viendo ahí, es cuando vemos el ángulo cónico en verdadera magnitud, vemos la altura que es perpendicular a la base, ahí mucho mejor. Ahí vemos el ángulo, las dos generatrices VA y VB frontales. Intentamos colocarla frontalmente para así averiguar y ver ese ángulo cónico, como decimos, y ver que la altura es perpendicular a la base, que esto es el semiángulo cónico, y ver aquí los datos que tenemos. Entonces se trata de poner esas dos generatrices, que ellas dos queden frontales. Es el caso del ejercicio que vamos a hacer. Nos dan VM y tenemos que hacer un cambio de plano para ver que la generatriz VM quede frontal y la opuesta también. Con lo cual, primer ejercicio, paso, operación que tenemos que hacer en el ejercicio. Hacer un cambio de plano para que esta generatriz quede frontal. Para ello hacemos un cambio de plano para que VM quede frontal. Nueva línea de tierra que sea paralela al eje, paralela a la generatriz, quería decir. Y haciendo un cambio de plano ya queda frontal, como estamos viendo. Y en el cambio de plano vamos a situar todo el prisma. Llevaríamos los puntos A, B, C y D. Todo para representar el prisma, viendo que la cara ha quedado proyectante. Lógicamente, esa generatriz es, si nos fijamos, es una recta de máxima pendiente del plano que la contiene, de ABCD. Cuando hacemos el cambio de plano para que quede frontal, el plano queda de canto, como estamos viendo hoy. Ese plano inclinado ABCD ha quedado de canto. Ya tenemos la generatriz frontal y la generatriz opuesta, como acabamos de ver en el espacio, debe ser también frontal. Si VM, que aquí ha quedado frontal, y la opuesta, la que define el ángulo cónico, queda frontal, vemos ahí en verdadera magnitud el ángulo. La generatriz, el valor, la verdadera magnitud de la generatriz VM la vemos ahí. La otra, la opuesta, separada angularmente 45 grados, es la que tenemos ahí. Pues podemos dibujar la base con el mismo valor, quería decir. Podemos dibujar la base que es perpendicular. Esa base perpendicular a la altura que es la bisectriz del ángulo cónico, 22 grados y medio, 22 grados y medio, obtenemos con esa construcción
obtenemos la base, con lo cual el radio de la base del cono. El radio de la base del cono. Y obtendremos ahí, fijaos, si vemos los ejes principales que vamos a dibujar en proyección horizontal. Esos ejes que vamos a dibujar en proyección horizontal son uno horizontal y de máxima pendiente del plano cara inclinada, ABCD. Pero aquí lo vemos uno de punta, el horizontal es de punta, y el de máxima pendiente, que aquí es en la M, lo vemos frontalmente. Y vemos ahí el diámetro o radio de la base que hemos montado ahí para dibujar los ejes principales. El eje mayor aquí, OM, que es igual a OA, queda deformado. OM es igual a queda deformado por la posición que tiene, que es de máxima pendiente de la base. Con lo cual esos ejes quedan mayor y menor. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Pues dibujar, ¿qué es lo que haríamos? Dibujar la elipse. Todo el mundo digo, pues vamos a dibujar la elipse. A ver si la dibujo, La elipse proyección horizontal. Pero decimos, no hace falta dibujarla primeramente, no es necesario y no es correcto todavía dibujar la elipse proyección horizontal. ¿Por qué? Porque necesitamos puntos más importantes de paso, además de los ejes principales, otros puntos de paso importantes. ¿Cómo dibujo el contorno horizontal de la elipse proyección horizontal? Pues como ya hemos aconsejado siempre, los conos de revolución son susceptibles de inscribir una esfera. Haciendo centro en un punto cualquiera del eje, dibujamos una esfera inscrita. Vamos a dibujarla por un punto cualquiera, dibujamos la esfera, sabiendo cuál es la esfera que es tangente a esa generatriz de contacto, es decir, los radios son perpendiculares a esas generatrices, y hemos dibujado también el ecuador de la esfera, que es importante. Pero lo importante es decir, por un punto cualquiera de ese eje, deshago lo que hemos construido, dibujo una esfera, una circunferencia, una esfera en el espacio, una circunferencia cuyo centro es K y cuyos radios tenemos haciendo tangente a la generatriz de tangencia. ¿Vale? Y hemos dibujado el ecuador. Ese ecuador coincide con el contorno horizontal. ¿Y por qué dibujamos el ecuador directamente ahí en la esfera inscrita en el cono? Porque nos va a servir para dibujar la generatriz del contorno horizontal. ¿Vemos el ecuador ahí? ¿Vemos la esfera cuyo radio es igual que este? Ya podemos dibujar en proyección horizontal desde V la generatriz de tangencia a ese ecuador, a la esfera en su conjunto. Ahí la dibujamos. Generatriz V1 y V2 también perpendiculares a la generatriz de contorno, igual que aquí. Radios perpendiculares a las generatrices de contorno, como hemos dicho. Bien, pues esas generatrices de contorno V1 y V2 de contorno tangentes al contorno horizontal van a tocar a la base, van a interceptar la base, porque todas las generatrices quedan definidas por el vértice V y algún punto, cualquier punto de la base. Pues vamos a ver dónde estas generatrices V1 y V2 cortan a la base, están en la base. ¿Qué generatrices son? Pues dibujamos estas generatrices en la proyección vertical. Estos puntos 1 y 2 están en el ecuador de la esfera. El ecuador de la esfera tiene que estar en esos puntos. Dibujamos esos puntos 1 y 2. También hay aquí simetría con respecto a ese plano frontal que vemos ahí, con respecto a las generatrices del contorno vertical. Claro, ese plano que vemos ahí es el que contiene a esas generatrices del contorno vertical. Ahí la vemos, ¿no? Vemos esas generatrices. Muy bien, pues entonces queremos saber dónde esas generatrices cortan a la base. Entonces, si están en el ecuador, dibujo las generatrices que pasan por V y por puntos del ecuador en su proyección horizontal. Esas generatrices tocan a la base en los puntos 1 y 2, cuya proyección horizontal, prolongando V1 y V2, obtendremos cuál es la proyección horizontal de esas generatrices, también llamados puntos 1 y 2. Y ya tenemos la elipse proyección horizontal, que pasa por los puntos M, C, 1, A, 2 y D. Y cerramos la elipse.
que la construcción que hemos hecho antes, pero ahora la hemos construido con corrección, ¿vale? Porque no sabíamos si deshaciendo toda la construcción que hemos hecho hubiéramos dibujado la elipse proyección horizontal, pues depende de cómo la hagamos, con el rigor que la dibujemos, pues así hubiéramos dibujado la generatriz de tangencia directamente ahí, tangente ahí, pero depende de nuestra mano alzada. Fíjate que esas generatrices dibujadas al azar, dibujadas a mano alzada, quería decir, pues son estas generatrices que dibujamos pues más o menos aquí, pero depende del rigor con que dibujemos la construcción, la corrección, más que el rigor, la corrección con que dibujemos esa elipse base, para que me dé mejor o peor las generatrices de contorno. Por eso debemos hacer la construcción esa de inscribir una circunferencia, una esfera en el espacio, cuyo contorno horizontal es el ecuador, que las tangentes son V1 y V2, cuya proyección vertical la dibujamos directamente ahora, tocan a la base en los puntos 1 y 2 y devolvemos esos puntos al plano, a la proyección horizontal. Y así dibujaríamos la circunferencia, la elipse proyección horizontal. Esa sería su proyección horizontal, y ahora no se trata ni más ni menos de estudiar la visibilidad horizontal. Ya hemos terminado la representación del cono por su base y las dos generatrices de contacto. Ahora se trata de visibilidad. Si observamos verticalmente en el cambio de plano, toda la base va a ser vista, con lo cual la base en proyección horizontal, toda ella va a ser vista, ¿vale? Que es lo que hemos dibujado en directo. Ahí está. Incluso hemos dibujado la generatriz más alta, la VA, esa generatriz VA, y la base y el contorno del prisma, que todo el contorno del prisma lo vemos porque está en un plano inclinado y lo vemos todo él. Caras verticales, como hemos dicho, caras verticales que hemos situado ahí, ¿vale? Bueno, pues ahora se trata de dibujar verticalmente el cono y el prisma y la visibilidad del prisma. Vamos a dibujar el cono por puntos, la base por puntos importantes como son extremos del eje mayor, A, B, C, D, extremos de la elipse en proyección vertical, llevando ni más ni menos que las cotas de esos puntos que tenemos ahí. Cota de A, cota de B, cota de C, cota, todas esas cotas, e incluso de los puntos 1 y 2. Vamos a dibujarlo en proyección vertical. Ahí lo tenemos, llevando las cotas de los puntos extremos del eje mayor, A, M, C, D, este es el menor, y puntos de contacto de esas generatrices en proyección horizontal. Y ya dibujaríamos, mucha gente dibujaría la proyección vertical de la elipse. Ahí la vamos a ver. Esa es la proyección vertical de la elipse. Pasa por A, por M, por C y D y los puntos 1 y 2. Pero decimos que no podemos hacerlo por cuestión de si no dibujamos correctamente la elipse, la proyección vertical del cono saldría muy mal. Hay que hacer lo siguiente. Al igual que hemos inscrito una esfera en el espacio cuyo centro y radio viene determinado por el punto K que hemos elegido al azar, tenemos que dibujar también en proyección vertical esa esfera. Siempre debemos dibujar la esfera del espacio, que aquí se representará según una circunferencia de igual radio. ¿Qué es lo que hacemos? Por el punto K, con la proyección vertical del punto K, que la cota que tiene aquí, sabiendo la cota que tiene en el cambio de plano, sabiendo que está sobre el eje VO, pues dibujaremos la circunferencia y su ecuador. Pero también tenemos que saber que podemos dibujar, que debemos más que podemos dibujar el meridiano frontal. Ese meridiano frontal es un plano vertical que pasa por el centro de la esfera y que define ese contorno vertical. Puntos de ese contorno vertical son puntos del meridiano frontal. ¿Y son importantes para qué? Pues igual que aquí, para dibujar las generatrices del contorno vertical, desde V tangente al contorno vertical, desde V tangentes al contorno horizontal ecuador, y en proyección vertical desde V las tangentes al meridiano frontal, que serán los puntos V3 y V4. V3 y V4, que son tangentes a la esfera. Y esos puntos de contacto y la prolongación de esas generatrices van a tocar a la base. Tendremos que calcular, igual que estos puntos 1 de la base
no del contacto 1, puntos 1 de contacto 1 y 2, sino donde estas generatrices V3 y V4 tocan a la base. Pues ahora viene otra construcción importantísima para poder representar con corrección en verdadera magnitud este cuerpo. Pues bien, esas generatrices donde tocan al plano a la base, pues tenemos que hacer esta construcción de la esfera. Esos puntos 3 y 4 donde están en proyección horizontal están en el meridiano frontal, en ese plano 3 y 4. Y esos puntos 3 y 4 vamos a dibujar cuál es la proyección vertical que tienen esas generatrices V3 y V4 en el cambio de plano. Llevamos el punto 3 con la cota que tenga el punto 3 y llevamos al cambio de plano el punto 4 con la cota que tenga el punto 4. Ahí lo vemos, punto 3 y punto 4. Pues entonces ahora dibujaríamos las generatrices que pasan por V3 y V4. Ahí las tenemos, que tocan a la base, si la volvemos a representar, tocan a la base en los puntos 3 y 4. Los puntos 3 y 4 son puntos importantes cuyas cotas, esos puntos cuyas cotas vamos a llevar ahí. Dibujar las generatrices en proyección horizontal, prolongando las generatrices V3 y V4, dibujándolas, mejor dicho, tocan a la base en estos puntos 3 y 4. Esas son las generatrices del contorno proyección horizontal de las generatrices del contorno vertical V3 y V4, esa es su proyección horizontal. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estas generatrices V3 y V4, puntos de la base, tienen la cota que tenga aquí, esos puntos cota de 3 y cota de 4, la llevamos a la proyección vertical. ¿Por qué? Porque las cotas no varían, la cota que tenga el punto 3 de la base y 4 de la base no varían, prolongaríamos estos puntos y llevaríamos las cotas, con lo cual ya tenemos más puntos para representar la elipse proyección vertical. Eje mayor en proyección horizontal AM, eje horizontal CD, puntos de contacto de la generatriz del contorno horizontal V1, V2 y ahora hemos dibujado la V3 y V4, con lo cual podemos dibujar con mucho mayor corrección la elipse que pasa por todos esos puntos. Antes solo teníamos 4, 6 y ahora tenemos 8, con lo cual, fijaos, estas son las generatrices de contorno que la elipse no se debe salir de la V3, ni por aquí por encima de la V3, ni por debajo de la V4, ¿vale? Por eso ahí es necesario inscribir una esfera en las dos proyecciones. Y luego estudiaríamos la visibilidad. Ya hemos dibujado aquí parte de la visibilidad. Por ejemplo, vamos a estudiar aquí la visibilidad de las generatrices 3 y 4. ¿Por qué he dibujado la 4 a trazos y la V3 vista? Pues, ¿quién define, si estudiamos la visibilidad horizontal, quién define la visibilidad horizontal? Las generatrices V1 y V2. Si miro horizontalmente, lo que tenga mayor cota que V1, V2, será visto en proyección horizontal. Y el que tenga menor cota que V1 y V2, oculto. Si miramos verticalmente, mira, V1 y V2 son esas dos generatrices que tengo ahí. V1 y V2 que voy a dibujar. Las dibujo en proyección vertical. V1 y V2. Y observamos que la generatriz V3 está por encima y la generatriz V4 que estamos señalando ahí está por debajo. Por eso he dibujado V3 vista, ahí muy al lado de la generatriz de contorno, y la V4 oculta, ¿vale? Y ahora vamos a estudiar la visibilidad vertical. Vamos a ver que el contorno vertical queda definido por estas generatrices V3 y V4. Al estudiar la visibilidad vertical, lo que tenga mayor alejamiento será visto aquí. ¿Qué tengo dentro? Pues la generatriz V1 y V2. De estas dos generatrices, ¿cuál tiene mayor alejamiento? ¿Quién tiene mayor alejamiento? ¿La V1 o la V2? Pues con relación a V3 y V4 miraremos horizontalmente para calcular cuál tiene mayor alejamiento. ¿La V2 o la V1? Mirad la V3 y V4, V3 y V4. Observamos que la V2 tiene mayor alejamiento
que la V1. V1. Todos los puntos de la V2 tienen mayor alejamiento que ese plano definido por V3, V4, que es un plano, que es un triángulo. Con lo cual, en proyección vertical, V2 es visto y V1 oculto. Si V1 es oculto, la dibujo a trazos. Ahí la dibujaríamos a trazos. Y ya quedaría terminado el ejercicio porque nos va a servir para el estudio de visibilidad. Y el estudio de visibilidad pues lo tenemos que estudiar a partir de V3, V4, la generatriz del contorno vertical. Si observamos aquí V3 y V4, veremos puntos que están por delante de la V3 y V4. ¿Qué vemos en proyección vertical? 3A, 2D, 4. Y no vemos este arco de la elipse en proyección vertical desde el 3, 1, C, M, 4. Visto 3A, 2D, 4. Ese es el segmento que tenemos que ver visto. Este segmento lo vemos visto y lo otro oculto. Visibilidad vertical, la que vemos ahí. Decíamos que los puntos que no vemos, a ver si lo centro para que se vea, los puntos que no vemos son el 1, el C, el M y el 4. Míralo ahí, el 1, el C, el M y el 4. Si borrara la elipse que he dibujado verticalmente para visibilidad, ahí lo vemos perfectamente, ¿eh? Vemos que este arco, el 1C, M4, es oculto por estar detrás de las generatrices V3 y V4. Ese arco de elipse en proyección vertical es oculto, ¿vale? Pues este sería el ejercicio. Si nos fuésemos a verlo tridimensionalmente, pues observaríamos este cuerpo que vamos a ver a continuación. Veríamos el prisma, hemos puesto la cara proyectante, ahí lo vemos perfectamente, proyectante. Vemos las generatrices opuestas, ahí están, ahí se ve mejor desde aquí, una generatriz de contacto con la cara inclinada y la opuesta, ahí veríamos el ángulo cónico en verdadera magnitud. Y hemos representado también la circunferencia inscrita cuyo centro era el punto K y cuyo radio el que correspondiese. Ahí vemos de canto, proyectante, a ver si lo vemos ahí mejor, vemos proyectante lo que hemos hecho para poder construir el ángulo cónico que son 45 grados. Y esa sería la construcción. Si solidificamos esta representación, pues lo veríamos pues así, generatriz de contacto, la amarilla y la que está en el coincidente con el plano inclinado y el cono de revolución. Solución del ejercicio tridimensionalmente y en diédrico que vamos a volver ahora, ¿vale? Esa sería la representación.